Bueno, pues comenzamos la presentación y eso, como bien decía Rafa, pues somos Vicky y Lorena y somos cofundadoras de Immersive XR. Y bueno, pues os vamos a contar un poco sobre la asociación y sobre las posibilidades del metaverso en todos los sectores, desde el ocio hasta el negocio. Immersive XR es una asociación sin ánimo de lucro que proporciona un punto de encuentro para profesionales y empresas, personas interesadas en estas tecnologías, ¿no? En realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y ahora pues también el futuro metaverso. El objetivo de la asociación es, por un lado, conectar a todas estas personas y todos estos profesionales y, por otro lado, también pues, dar visibilidad hacia otros sectores, hacia otras partes del mundo incluso. Y bueno, también tenemos conexión con Europa, con Latinoamérica. Entonces, tratamos de hacer llegar la tecnología lo más lejos posible y todos estos proyectos para que se conozcan. Funcionamos de manera colaborativa con todos los socios de nuestra asociación, juntándolos a todos dentro de un grupo que es exclusivo, en el que tanto empresas como profesionales se relacionan con personas que están interesadas y que acaban de llegar a esta tecnología. Lo que hacemos es una serie de actividades que se realizan a través de grupos de trabajo y se centran en investigación, divulgación y formación. Eso es. De investigación, sobre todo, cubrimos todos los temas pues, relacionados con el estado de la realidad extendida en España, perfiles, tendencias, luego parte de divulgación que pueden ser pues, contenidos en general para que la gente conozca sobre la tecnología y sobre los proyectos, también pues, eventos. Y la parte de formación, que igual pues a veces hacemos cursos desde la propia asociación y otras veces pues participamos en colaboración en otros cursos. Y tenemos tantos, dentro de lo que es la asociación, tenemos tanto personas interesadas en general, que es lo que llamamos socios fan, como, o de otros países, como personas que sí que trabajan en el día a día de estas tecnologías, ya sean freelance o empresas. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues, las empresas que tenemos actualmente, pero vamos, que la verdad el número no para de crecer porque siempre hay un montón de empresas que se dedican a esto en España con muchísimo talento y creemos que es un valor muy importante eso, que reunirlos en la asociación para impulsar la industria. Y luego también tenemos otra serie de alianzas con instituciones, centros formativos, otras empresas que están fuera de lo que es la realidad extendida como tal y colaboramos con ellos. Además, también somos cofundadores de XR for Europe, que es la Asociación Paneuropea de Realidad Extendida. Entonces, desde ahí también pues, apoyamos a la expansión y al fortalecimiento de la red de realidad extendida en Europa. Bueno, y ahora que hemos estado hablando todo el rato de realidad extendida o también XR para abreviar, ¿por qué realidad extendida cuando hablamos de metaverso, ¿no? Primero, para puntualizar, nosotros llamamos realidad extendida a un concepto para englobar tanto la realidad virtual, la realidad aumentada como la realidad mixta, que bueno, son diferentes tecnologías, inmersivas o no, que tienen una serie de características que iremos viendo. ¿Por qué lo relacionamos esto con metaverso? Pues porque al final esta es una puerta de entrada hacia lo que será esta visión del futuro del metaverso. Las diferencias principales que hay, pues todo dependerá del grado de inmersión que queramos para entrar en el metaverso. Es verdad que ahora mismo de estas tecnologías la que más desarrollada está y la que más aprovecha estas características del metaverso es la realidad virtual, porque de hecho digamos, los dispositivos están mucho más desarrollados que, por ejemplo, los de realidad mixta. Ahora mismo, donde más consumimos metaverso o, digamos, mundos virtuales que serán del metaverso, es a través de gafas de realidad virtual, que lo que hacen es proporcionarnos
inmersión completa, ¿no? Meternos en este mundo y dejar de ver el mundo virtual y dejar de ver el mundo real. Por otra parte, tenemos todo lo que son dispositivos con pantalla, por ejemplo, tablets, móviles y PCs, que esto lo que nos permite es llegar al metaverso de una manera mucho menos inmersiva, digamos un 10% de inmersión, a través de por ejemplo, la realidad aumentada o a través de la WebGL. Por otra parte, tenemos, digamos, en el punto medio, lo que serán las gafas de realidad aumentada y mixta, que todavía, o sea, existen ya, pero todavía falta mucho por desarrollar, pero seguramente sea lo que más tengamos en el futuro en este metaverso, ya que nos permiten ver todo este contenido espacial del metaverso, pero sin dejar de ver nuestro mundo real. Esto lo que me permitirá es que el metaverso se fusionará con nuestro día a día y será parte de nuestra vida. Hablando de la XR como tal, sí, digamos, como una de estas tecnologías que formarán parte del metaverso, si nos centramos en la XR, podemos hablar de su aplicación en multitud de sectores, ¿no? Desde educación, comercio, música y diseño a las más conocidas que son como el ocio, los videojuegos y el entretenimiento. Vamos a daros ahora un poco de repaso para que veáis las diferentes aplicaciones que tienen la XR que, en el punto de vista de esta puerta de entrada al metaverso, y además lo vamos a hacer a través de casos españoles, ya que queremos como asociación impulsar y visibilizar todo el talento que se hace en España. Así que os vamos a ir contando, que también para inspiraros a hacer nuevos proyectos y que veáis todo el talento que hay en la asociación. Comenzamos, bueno, por lo más obvio, como decía Vicky, que son videojuegos. Como bien decía, pues vais a ir viendo ejemplos en estos GIFs como de estudios españoles que han desarrollado estas experiencias. En el caso de los videojuegos, si nos centramos en lo que es la parte VR, pues al final aprovechan muchísimo estas características propias, ¿no?, de la realidad virtual, como pueden ser la inmersión completa en el espacio, la sensación de presencia, incluso poder tener opción de multijugador, porque esto que hay gente que dice, bueno, es que la realidad virtual te aísla, no necesariamente, la realidad virtual también es social. Y el poder incluso utilizar para interactuar, utilizar las manos directamente en vez de unos mandos, y entonces lo hace todavía más inmersivo y más orgánico, ¿no? Además, algunas de las experiencias pueden usar diferentes dispositivos ápticos que hacen que todavía la experiencia de juego sea mucho mejor. Pues ya sea, por ejemplo, un chaleco para notar las diferentes sensaciones dentro del juego, o guantes, por ejemplo, para interactuar con los objetos del mundo virtual. O sea que realmente hay muchas posibilidades para mejorar la interacción dentro de los videojuegos cuando damos el salto al inmersivo, al VR. También es, dentro de lo que es VR, hablando de social, importante destacar lo que les llamamos Location Based Entertainment, que son, bueno, arcades, ¿no?, por así decirlo, de realidad virtual, en el que varias personas se reúnen en una sala vacía, pero que tiene como unos sensores, lo podéis ver ahí en estos GIFs, y entonces esos marcadores reconocen como la posición en la que se encuentra la persona en el espacio, y por eso dentro, cuando ves dentro del juego, te pones las gafas, puedes ver al resto de tus compañeros como si fueran avatares y están ahí contigo. Interactúas con ellos, juegas con ellos. Y la verdad que eso se ha utilizado tanto como desde un punto de vista de entretenimiento puro y duro, como luego siempre esto pues te puede llevar también a lo que es más negocio, mostrar productos o lo que sea, ¿no?, más empresarial, para hacer team building, etc. Sí, es un buen ejemplo de cómo la realidad virtual puede ser social y puede ser explotando toda esta parte experiencial, ¿no?, en grupo. Luego también tenemos, hablando un poco de esto, de lo que es social y es entretenimiento, pero a la vez también puede servirnos para la parte del negocio, ¿no? Con el momento de la pandemia,
pues se revalorizó y se puso muy, muy de moda el hacer eventos virtuales, en mundos virtuales, ¿no? En espacios en 3D. Entonces, son como una especie de salas de chat en las que a lo mejor ya habéis probado alguno, en el que a través de un avatar te puedes comunicar con otras personas que están también en forma de avatar. Y la verdad que es muy cercano a tener una sesión de networking o a asistir a un evento de alguna manera, pues conferencia, como si fuera casi la vida real. Y también incluso es muy práctico, pues si hay que retransmitir algo en streaming, etcétera, porque puedes ver una pantalla y estar presentando. Entonces, es bastante similar al funcionamiento de una conferencia o un showroom o un evento en la vida real. Vale. Todo esto se extrapola al final a la parte de marketing. Al final es algo que hemos visto desde los inicios de la realidad virtual, este efecto wow que causaba en el usuario empezaba a ser muy atractivo, sobre todo con técnicas del marketing y para fomentar todo el engagement con la marca, pero se ha ido asentando y alejándonos más del efecto wow y pasándose al marketing de contenidos o branded content. En este caso se pueden hacer experiencias, como hablábamos, de entretenimiento, pero basadas en los valores de una marca, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es conectar muchísimo más con el usuario, que además está presente en este mundo que nosotros creemos a partir de los valores de marca o de la situación que queramos recrear, y les lleva a hacer una experiencia que conecta muchísimo más con todos estos valores y que además es entretenida y con la que se van a llevar muchísimo mejor apreciación de lo que es el producto. Pero en marketing también podemos utilizar realidad aumentada, ¿no? Entonces, aquí pues entran un montón de usos que a veces sí que son más, como decía Vicky, pues en el sentido de branding content, de mejorar la percepción de la marca, de generar un storytelling, pero en otros casos pueden servirnos para informar al cliente antes de la compra, o para cuando ya está en el lugar físico, o sea, esto puede ser online o puede ser cuando está en la tienda física, pues añadirle capas de información que le ayuden a entender mejor pues el funcionamiento del producto, o si tiene distintos colores, si está disponible en distintos colores y pueda cambiarle el color, cualquier cosa. Esto también nos puede servir para localizar dónde está la tienda más cercana y que la aplicación nos guíe hasta el lugar, o por ejemplo, como veis en el primer GIF, pues para dentro de un evento o de un festival, como en el caso, pues para que la gente sepa el camino hasta tal stand o hasta tal tienda, ¿no? Si podemos darle contenido útil respecto a nuestro producto, ya sea enseñándoselo o haciendo la experiencia de compra muchísimo mejor, ¿no? Igual aquí pues eso, en realidad mixta también, como para mostrar cómo la fabricación, una experiencia relacionada, esto con más branding content, etc. Es una experiencia inmersiva, sobre todo que es más innovadora al ser de realidad mixta, y lo que haces es aprovechar los recursos que te da el hecho de ver el mundo real. Ya puede ser un showroom, no puede ser en este caso una fábrica, en la que podemos también crear un engagement con el usuario. Si nos pasamos ya a la parte más de pura y dura de negocio y de industria, la verdad es que tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de la realidad aumentada, como vemos en el ejemplo, para ubicar alertas de posibles errores para que pueda un operario revisarlo, también para esa guía de la que hablábamos de las personas por dentro de un edificio, ¿no? Para encontrar el stand concreto o lo que sea, también se puede hacer dentro de una estructura, pues para guiar a los operarios y que sepan dónde está tal cosa, tal otra. Entonces, la verdad que es bastante, se está usando bastante y está solucionando mucho como el día a día de las personas que trabajan en pues, fábricas, centros industriales. Sí, además es el principal uso de las gafas de realidad aumentada que hay ahora mismo, debido al que no llegan tanto al consumidor, pero sí que se están usando muchísimo en industria para este tipo de casos. Esto es muy práctico porque de esta manera el operario tiene las manos libres, va con las gafas directamente y no tiene que estar sujetando un teléfono, una tablet. Entonces,
puede comunicarse directamente con el centro de soporte, puede enviar dudas, puede ver, como vemos aquí, pues simulaciones en 3D en tamaño real, o les es bastante útil. Volviendo a la VR, por ejemplo, medicina y salud, está siendo muy utilizado para el tratamiento de fobias porque, como decíamos antes, la inmersión y la sensación de presencia que te aporta la realidad virtual es muy útil para meter al paciente dentro de ese espacio que le provoca la fobia, con esos elementos que le provocan la fobia, pero de una manera segura y controlada, para que el profesional pueda ir viendo con él y aumentando la dificultad, por así decirlo, o bajándola dependiendo de las necesidades. Lo mismo en el caso que hablábamos en la industria, lo mismo ocurre en la parte de salud. Cuando usamos realidad mixta, nos permite ver el mundo real y compararlo. Podemos obtener información en tiempo real, pues ya sea de una radiografía o del propio cuerpo humano, así unir estos datos del paciente sobre el mismo paciente para que pueda ser útil a la hora de tanto del diagnóstico como de la propia intervención. Esto hace que podamos manipular con objetos en 3D, que es mucho más fácil, por ejemplo, como estamos viendo aquí, para ver la vista, etcétera, y también el manipular la escala mientras vemos el mundo real. Lo que hace es, sobre todo, mejorar mucho la precisión del diagnóstico. Cambiando de sector, pasamos a la educación, que bueno, realmente tiene muchísima utilidad la realidad virtual porque bueno, está demostrado con estudios que favorece el aprendizaje de los alumnos, ya que al final, cuando estás dentro de realidad virtual, no estás viendo nada del mundo real, no hay nada que te distraiga, ningún otro estímulo, y ayuda mucho a eso, a la concentración de los alumnos. Entonces, el hecho también de poder viajar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como vemos ahí, como a una caverna, y poder viajar a otros lugares, a otros tiempos, poder sentir como si estuvieras de verdad allí, ayuda mucho a ese aprendizaje, a la comprensión de lo que se está enseñando. El hecho de poder experimentar ayuda a retener la información, pues como cuando vas a una visita en la vida real a, no sé, a un museo, por ejemplo, y te acuerdas más de los cuadros que has visto que si solo los ves en papel en la clase y te los cuentan. Sí, además de que toda la parte, al introducir esta parte tecnológica, lo que nos permite es que al ser experiencias, podemos hacer ejercicios prácticos y al mismo tiempo obtener métricas para poder hacer evaluaciones, exámenes, etcétera, y tener todos los datos desde cuál es el orden en el que ha utilizado las diferentes materiales educativos, si ha acertado o no ha aceptado el examen, dónde ha estado mirando, qué es lo que ha tocado, etcétera. Tendríamos datos de toda la experiencia del usuario dentro de nuestra experiencia. Lo que nos permite además, si lo hacemos en modo multijugador o en modo social, poder dar una clase en directo y monitorizar a todos los alumnos, a la vez que posteriormente luego podemos analizar todos los datos que obtendremos. Si utilizamos realidad aumentada, también es muy práctico a la hora de, como vemos ahí en el GIF, pues de aumentar la información que nos da un libro, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, eran unas fichas en las que el alumno las coloreaba y después surgía ese modelo 3D según tal cual había coloreado el alumno. Y esto es algo que puede ayudar mucho como a trabajar estos conceptos que se están enseñando pues, en ese momento en esa ficha educativa o en ese libro, de manera que se mejore también la retención de la información pues, desde un punto de vista más gamificado. Al final, luego digamos que todas las ilustraciones o todos los ejemplos ilustrativos que se usan en educación se pueden realizar en 3D, y esto nos da también esa manipulación y esa experiencia que mejora el aprendizaje con básicamente materiales visuales que no tienen por qué ser interactivos. En el caso de la interactividad,
sí que es un plus, vamos, a mayores en el aprendizaje, pero ya solo la visualización en 3D de ciertos objetos, de ciertos materiales, por ejemplo, el cuerpo humano o las herramientas o las máquinas, también estamos mejorando el proceso de aprendizaje en todo la parte del volumen, que sería imposible verlo directamente en un libro o en una imagen plana. Igual también pues, a través de la realidad aumentada se pueden realizar ejercicios prácticos, exámenes, etc. Esto nos conecta directamente con formación, que lo hemos dividido de educación como educación en el sentido más de colegios o de más niños más pequeños, a la formación como más dedicada pues a personas que ya están trabajando y que pues, quieren mejorar algunas de sus capacidades, o dentro de lo que es una empresa y que tienen que seguir formando a sus empleados desde un punto de vista técnico. Entonces, en este caso, volvemos a tomar, como es realidad virtual, a tomar todas estas ventajas de las que estábamos hablando, y además le añadimos otro plus, o sea, al margen de lo que es mejora de la concentración, experimentación directa, realización de exámenes y ejercicios, le tenemos que añadir en este caso el poder evitar riesgos para el empleado, porque el poder simular la colocación de, por ejemplo, de estas máquinas o cualquier trabajo que haya que tener como precisión, o que se esté trabajando con materiales como pues, químicos o pilotos, soldadores, todo este tipo de trabajos que pueden llegar a ser peligrosos, ayuda mucho el realizar una simulación en realidad virtual, incluso pues cirujanos, que es muy cercano a la realidad y que les sirve de práctica incluso para realizar exámenes, pero sin pasar por ese riesgo. Y ya no solo por los riesgos, sino por la parte de costes, al final todas las formaciones y los onboardings y lo que supone simular entornos o simular o sea, en procesos de venta o con intervenciones mecánicas, todo esto lo que hace es reducir todos los costes, ya que puedes formar a muchas más gente a la vez y sin tener que recrear espacios ni máquinas, ¿no? Entonces, de hecho, es uno de los casos de uso de los mundos virtuales o del metaverso que se está dando ya actualmente dentro de la empresa y del sector B2B, es toda la parte de formación de empresas, onboarding, reuniones virtuales. Realmente es al aprovechar además la capa social, ya nos situamos como más cercanas a esa parte y esa visión de metaverso, pero usando todas las ventajas de lo que sería la realidad extendida. Igual si nos pasamos a realidad aumentada, que también nos puede servir, pues en el primer caso, por ejemplo, es soldadura y tiene las manos libres y a través de marcadores está pudiendo realizar ese soldado, que como veis son unas piezas como de mentira total, no es hierro, ni es un metal, ni es nada parecido, y son marcadores que detectan. Entonces él está viendo, esta persona está viendo como si de verdad estuviera trabajando sobre ese material real y haciendo una soldadura real. También nos puede servir como lo que hablábamos antes en la parte de educación, ¿no? Para ver en 3D objetos, y en este caso pues cosas más complejas que cuesta más visualizar, y que al verlas en 3D nos sea más sencillo, pues como el ejemplo del ojo, por ejemplo. Y volviendo a VR, pues cambiamos de nuevo de sector y vamos al turismo, en el que la verdad tiene muchísima utilidad y es muy práctico, por lo que hablábamos antes de esta inmersión, de poder transportarse a otros lugares, el hecho de poder viajar a otro sitio antes de ir realmente, o de ver cómo era en la antigüedad. Además, si lo que pedimos para la experiencia es realismo, siempre podemos utilizar las técnicas de vídeo de 360. Esto lo que hace es representar fielmente el mundo real o esta escena o este lugar que queramos recrear en nuestra experiencia, pero de una manera siempre inmersiva dentro de 360.
lo que hace es nos posibilita conocer lugares que igual de otra manera no podemos acceder o directamente mejorar a gente que no tiene accesibilidad para llegar y visitar estos lugares. Además, le podemos incluso añadir contenido informativo, de modo que podemos hacer una visita guiada más allá de la experiencia, añadiendo toda esta parte educativa dentro de la visita. Y en caso de poder hacer esa visita en físico, con realidad aumentada, también se le puede añadir pues, todo este tema de visitas guiadas, de gamificación, con mapas interactivos, dando más información, ampliando información sobre los lugares que estamos viendo y ayuda mucho como eso, a la hora de visitar un lugar nuevo, el poder tener esta información pues, en el bolsillo realmente. Incluso, pues, durante la pandemia, por ejemplo, fue muy útil el poder trasladar ciertos entornos a cualquier persona que no podía desplazarse porque no podía salir de casa porque estábamos confinados, como pudo ser, por ejemplo, la ofrenda de flores en Zaragoza o este tour por el Castillo Templario, que lo que hacían al final era trasladarte a un entorno histórico o aún reproducir una tradición que se celebra todos los años, pero que en este caso pues, no podría hacerse de forma presencial y que por eso pues, podía hacerse a distancia de una manera, pues, digamos, realista, como recreando lo que ocurriría si estuvieras en la vida real. Otro uso que se dio y se fomentó mucho después de la pandemia eran las cartas de hostelería de modo virtual. A lo que además, si le añadimos esta capa de realidad aumentada, lo que nos permite es poder ver los platos de esta carta de un restaurante antes de verlo más allá y verlo más allá del menú, poder verlo en volumen y en 3D. Así, además, le puedes añadir la capa de interactividad para poder pedir desde la propia aplicación mientras estás visualizando el plato o incluso cuál sería la preparación. Dentro de otro sector distinto, como pueden ser los museos, la realidad virtual también ayuda mucho porque nos puede servir para realizar visitas, ya sea museos realistas o con piezas como que están directamente tomadas del mundo real a través de fotogrametría, o bien con museos que no existen, ¿no? Y que además las piezas son creadas totalmente de forma digital. Además, esto nos puede dar la opción de visualizar obras que pues, tenemos a lo mejor en la vida real, pero desde un punto de vista nuevo, totalmente diferente, porque es imposible verla en la vida real desde ese punto de vista. Y igual también pues, podemos ampliar información sobre las obras, interactuar con ellas, que son cosas que en la vida real muchas veces no podemos hacer. Del mismo modo, para Sí. la parte de las exposiciones dentro de los museos, si además nos podemos desplazar físicamente, podríamos hacer visitas geolocalizadas o diferentes exposiciones dentro de aumentar la información dentro del propio museo o hacer una exposición geolocalizada en el exterior, por ejemplo. Y además no siempre necesitarías estar dentro del museo, sino que podrías llevar, por ejemplo, el museo también a tu casa. Vale. Y dentro de lo que es patrimonio, por ejemplo, es muy, muy práctico para esta fotogrametría de la que hablábamos antes, para poder reproducir exactamente cómo es un entorno o una pieza concreta, un objeto concreto, y esto nos ayuda tanto a reconstruir lugares que ya no existen en la actualidad y a recrearlos, como a conservar lugares que estén protegidos o objetos que estén protegidos o que sea de difícil acceso llegar hasta esos lugares, pudiendo también hacer pues, un tour guiado por estos sitios o una explicación del objeto en cuestión. Si nos vamos a realidad aumentada, incluso se podría hacer una comparación con la vida real, de manera que la persona estaría viendo a través de esta realidad aumentada
en el lugar físico, cómo es ese lugar ahora, y por encima, con una capa de realidad aumentada, cómo era en la antigüedad. Lo que nos permite usar la realidad aumentada al usarla tanto en museos, exposiciones como en patrimonio es además añadir una capa de interactividad o gamificación que nos da no solo la parte informativa, sino la parte experiencial y lúdica a toda esta parte de la información. Cambiando de nuevo de tema, pues nos vamos un poco más a la parte narrativa, en la que la realidad virtual es maravillosa porque nos ayuda muchísimo a que el espectador deje de ser un espectador y pase a convertirse muchas veces en el centro de la historia. Entonces, es una especie de mezcla entre cine y teatro, por así decirlo, en el que el usuario se convierte en una parte activa y puede influir en el desarrollo de esa historia, o en algunos casos pues puede verlo más como un espectador pasivo, ¿no? Además, si lo unimos a experiencias que pueden ser, por ejemplo, experiencias o historias transmedia, lo que hace es que ya partiendo de una base de una historia podemos meterle toda la capa de interactividad en la que el usuario es protagonista y puede ser, no solo, puede ser o espectador o espectactor, ¿no? Ser uno de los actores dentro de esta historia y manipular la historia, los objetos, los personajes, de manera que los finales puedan ser cambiables, al igual que podríamos pasar, digamos, en un videojuego, pero más centrado en la parte muy narrativa. Para contar historias también, el vídeo 360 nos ayuda a esta inmersión en entornos reales que sirve muy bien pues, para periodismo, periodismo documental, y que nos ayuda a potenciar la empatía porque colocamos al espectador en el centro de la noticia y puede estar viviendo lo que ocurre en ese sitio como si de verdad estuviera allí. O sea, al final, lo que el 360 grados lo que hace es potenciar ese realismo que podemos llegar a conseguir a través de fotogrametría o a través de vídeo volumétrico, pero que es más costoso y más difícil de conseguir que, por ejemplo, en un vídeo 360. Entonces, para el caso del periodismo, para mejorar la accesibilidad o para trasladar historias reales al mundo virtual, es una de las mejores opciones. Pasamos a arquitectura, que se ha colado, que de esto ya sabéis un montón y habéis hablado muchísimo, seguro en todo el día de hoy. Pero bueno, por dar una pequeña pincelada, como ya sabéis, pues súper práctico a la hora de mostrar cómo es un edificio o cómo va a ser incluso antes de que exista en la vida real, para poder hacer un tour virtual por esa casa, pues en caso de que queramos venderla o en caso de que estemos colaborando con otros compañeros para construirla o ese edificio. Lo podemos ver a escala, lo podemos ver a tamaño real, podemos pasear por dentro, cambiar objetos, colores, texturas, como si fuera un videojuego prácticamente, y modificar todos esos elementos. Claro, no podemos olvidar que más allá del BIM en sí, meterlo en la parte inmersiva va a hacer que el usuario realmente esté dentro y tenga esa sensación de presencia en estos entornos, ¿no? Que al fin y al cabo, si esto lo pusiéramos en simplemente una pantalla, lo perderíamos. En cambio, con la realidad virtual podemos tener esas sensaciones tanto de escala o de interacción incluso con los diferentes objetos del entorno que, por ejemplo, en un vídeo o en una visita virtual no tendríamos. Y hablando de colaborativo, pues también dentro del diseño ayuda mucho el poder entrar en una herramienta y poder trabajar en conjunto con otros compañeros que estén en otras partes del mundo, ¿no? Esto se ha utilizado mucho, como os decimos, pues diseño, modelado 3D y también pues para realizar bocetos y prototipado. Bueno, del mismo modo, para la parte del diseño, si lo trasladamos directamente a las artes más plásticas, lo que podemos hacer es desde crear obras pictóricas y darles interactividad
hasta directamente modelar dentro de realidad virtual. Lo que nos permite es, como antes decíamos, trabajar de manera colaborativa en el caso de que sea también multijugador e incluso realizar animaciones de las propias escenas o de los elementos esculturales directamente desde la VR. Yendo a otras artes, dentro de lo que es la música, también se ha utilizado mucho, tanto en realidad virtual, para lo que es la inmersión completa en el universo del artista, pudiendo o bien una experiencia, digamos, imaginada, ¿no? Como esta que vemos aquí, como también experimentar música en vivo. En ese caso, normalmente ha sido más conciertos en 360, porque queremos llevar a ese usuario directamente al concierto como si estuviera en la vida real, pero también se puede hacer con un concierto, digamos, en un entorno 3D que no existe, ¿no?, en la vida real y que podemos acceder a él mediante avatares. Esto nos permite una gamificación y también una interactividad que puede ser en tiempo real, incluso tener también audio espacial, ya que pues, en el caso de la música puede llegar a ser muy importante el sonido, que siempre se nos olvida, pero en el caso de la música es primordial el poder tener ese audio repartido por el espacio de manera que provenga del objeto que lo emite. Por ejemplo, si tenemos no sé, una guitarra y está a nuestra derecha, pues que ese sonido lo escuchemos desde nuestra derecha, ¿no? Y así. Y en el caso de la realidad aumentada, pues podríamos tener esta visualización de elementos pertenecientes al universo del artista, como podéis ver en este GIF, y una gamificación interactuando con este mundo real, y que también nos puede dar pues, esa interactividad y esta nueva manera, ¿no?, de relacionarnos con la música, con el artista y con su mundo. Realmente las posibilidades que hay en cuanto a arte son infinitas dentro de este mundo espacial y se pueden relacionar con cualquiera de las bellas artes. Aunque en un principio sí que hemos hablado de la parte más de ocio que nos viene a la cabeza, tanto de videojuegos como digamos de arcades, y pasando más a la parte industrial y negocio, y pasando por la educación, también hay una parte artística muy importante en todas estas tecnologías. De hecho, nosotras hemos hecho desde la asociación, porque una de nuestras patas es la formación, hemos desarrollado toda la parte de cómo llevar este arte en el metaverso, pasando desde, por supuesto, la arquitectura y el patrimonio, también a la pintura, a la escultura, los museos, música, teatro, la narrativa del cine e incluso los videojuegos, porque realmente todo esto es súper interesante de cara a pensar en el metaverso, y creemos que funciona, digamos, atraer a todos estos perfiles creativos hacia el metaverso es una parte súper importante de nuestros valores. Y bueno, si tenéis preguntas es el momento de ir haciéndolas. Realmente nosotros difundimos dentro de nuestra pata de divulgación a través de todas nuestras redes sociales. Continuamente, incluso tenemos newsletter y tal, continuamente compartimos cosas que van realizando nuestros socios en la asociación, tanto las actividades que hacemos nosotros de investigación, formación y divulgación, algunos eventos y las formaciones que van surgiendo. Y nada, podéis estar en contacto con la asociación o haceros socios, ya sea tanto como empresa o como a nivel individual, si simplemente os interesa la tecnología y queréis estar en contacto con toda esta industria. Y nada, os animamos a seguirnos y cualquier duda que tengáis estaremos encantadas de contestaros. Estupendo, pues sí, ahora pido que la gente nos vaya haciendo algunas preguntas, pero yo que he estado aquí apuntándome cosas, sí que tengo un par de preguntas. Bueno, lo primero de todo es contar que Editeca es socia, ya lo he visto el logo, sobre todo para nuestro máster o posgrado de realidad aumentada BIM, enfocada ahora en el metaverso. Oye, Lorena, Vicky, me ha parecido una barbaridad de usos y posibilidades, me ha parecido todo fascinante. Pero sí que me gustaría, a lo mejor, mi primera pregunta sería, vosotras que a lo mejor estáis en más campos que no a lo mejor tanto nosotros que estamos más en el sector de arquitectura e ingeniería,
¿qué creéis que un arquitecto o un ingeniero puede aportar al nuevo metaverso o los nuevos metaversos que se van a crear? ¿Qué creéis que se necesita en el metaverso como enfocado a arquitectura e ingeniería? Pues mira, al final el metaverso lo que va a ser es contenido en 3D, digamos, generado en 3D y generado virtualmente, puesto digamos, espacios y entornos. Entonces, es imprescindible el diseño de estos entornos, ya sea a nivel, bueno, o sea, de todos los niveles de arquitectura, de arte, o sea, es algo, o sea, pensar en espacial, que es algo que tienen los arquitectos como uno de sus skills, es algo que igual a otros tipos de artistas no lo tienen tan desarrollado. Entonces, creo que es vital que haya arquitectos en el metaverso porque estamos hablando de diseñar en 3 dimensiones y diseñar espacios, ¿no? Entonces, creo que en el desarrollo de estos mundos virtuales, ya sea para recrear algo real, como para hacer algo totalmente ficticio, desde showrooms a lugares reales, a oficinas, lo que sea realmente, porque todo tiene cabida en el metaverso, entonces habrá que diseñarlo y habrá que diseñar estos espacios y quién mejor que un arquitecto o un ingeniero, claro, para representar todo esto, ¿no? Vale, pues vamos con la primera pregunta que es de Valentina Kachitsky. Dice, una consulta, ¿qué software utilizan para generar los modelos? Ya hemos hablado bastantes veces, pero si queréis contar los más generales o los más novedosos, a lo mejor, pues Valentina estará entusiasmada. Vale, bueno, para generar, o sea, software en general de modelado, hay bastantes. Pero ya que estamos hablando como de realidad virtual y aumentada y tal, me gustaría aprovechar a destacar los que son directamente, los que se pueden utilizar directamente dentro de la realidad virtual. Es decir, no modelas en el ordenador y después lo traspasas a la realidad virtual aumentada, sino que directamente modelas dentro de realidad virtual. Entonces, esto la verdad que es bastante novedoso, por así decirlo, y es muy inmersivo y también ayuda mucho a la persona que está modelando, una vez le pilla el truco al programa, a verlo ya en 3D, en el tamaño que necesita y a ver también cómo se siente ese modelo, ¿no? Porque le tienes delante, entonces le ves a la escala que necesitas. Lo puedes hacer más pequeño o más grande cuando tengas que estar ahí pues yendo a los detalles o haciendo un poco más los volúmenes generales, pero ayuda mucho también como el poder tenerlo directamente dentro de la realidad virtual. Y también lo que hablábamos de que pueden ser colaborativos este tipo de herramientas. Entonces, software de modelado, ayúdame Vicky, pero pues por ejemplo, Medium o ¿cómo se llama? El Blender es el más común, claro. Sí, lo que pasa es que Blender tiene VR. Siempre y cuando lo lleves a Unity o Unreal, claro. Bueno, claro, Claro, vale. no es nativo Gravity para Sketch, Pasarlo modelar, lo que es dentro como tal, pues o sea, puedes Eso. usar desde el Quill, el Paint VR, que además el Paint VR es desarrollo español. Sí, pero para modelado Para más modelado puro y como tal, duro, Gravity Sketch, ¿qué he dicho antes? Se me ha olvidado. ¿Cómo se llama? Medium. Medium, eso. ¿Qué más? Es que hay parte de modelado y parte de esculpido. Entonces, no sé, podemos buscar listado, pero vamos, bueno, es si que no, hay un montón. tienen ahí vuestros contactos y os pueden Sí, sí. escribir. Pues la siguiente pregunta es bastante interesante porque primero dice Mauricio que os da la enhorabuena porque habéis hecho una excelente presentación y dice que en cuanto a la parte ética del metaverso, ¿hay alguna iniciativa? Sí, o sea, digamos que iniciativa como tal Hay aislada, por varios así decirlo, estándares, o sea, se claro. están intentando buscar estándares, pero claro, esto al final lleva mucho tiempo y lleva años, al final es algo muy incipiente, entonces llevará años llegar a acuerdos y a estándares. Sí, En pero cuanto a ética como tal, pues sí que se está hablando de toda la parte psicológica y de la parte legal también, que esto es muy importante, de cómo
cómo la parte jurídica entra en estas plataformas y en estos mundos virtuales. Pero como tal iniciativa, creo que no conocemos así ninguna como tal dentro de que se aplique Claro. solo al metaverso. Que solo se dedique a eso, no, pero sí que eso, tanto personas que ya estaban dedicándose a la parte ética, legal, psicológica, etcétera, sí que están como entrando en sumar a sus conocimientos la parte de XR, metaverso, etcétera, y luego también como dentro de lo que son pues asociaciones como la nuestra, como XR for Europe, etcétera, que sí que hay como una pata de estudio, ¿no? De ir tratando esos temas. Entonces sí que hay un foco puesto en ello y sí que preocupa y sí que importa, pero sí que es verdad que ahora mismo así no conocemos como ninguna que sea específicamente solo de eso. Yo creo que al final dentro de un tiempo sí que habrá, ¿no? Porque yo, y luego voy a hacer una pregunta si nos da tiempo, por ejemplo en Instagram, vale, ahí no tenemos esta interacción tan fuerte como puede ser el metaverso, ¿no? Pero ya con los desnudos ya te beta, o con los comentarios ya te beta. Cuando vayamos todos a estar comunicándonos en el metaverso y podamos, incluso imagínate que se pueda coger avatares o que se pueda agredir a ciertas personas o sea, que se pueda tener un cierto contacto, a lo mejor en ese momento ya empieza a haber como ciertas normas, ¿no? Sí, Que claro, luego o iré sea, a una pregunta con esto de... si vas directamente a lo que son las plataformas en sí, desde las de VR a las de mundos virtuales web, por ejemplo, Roblox o Alespace, o sea, cada una tiene sus propias normativas, ¿no? Entonces ya tiene como un listado de normas, de maneras de banear, maneras de protegerte, claro. como por ejemplo, algo que es muy común en VR es que tú puedes activar una burbuja vital en la que la gente no puede acercarse a una cierta distancia de ti, ¿no? Para que no sientas esa invasión. Eso es algo que técnicamente es posible y que a través de la experiencia se ha ido desarrollando porque se ha visto que a veces pues, que un avatar te traspase era como algo muy íntimo y entonces se desarrolló esa parte técnica. Entonces es cuando empezamos a probar esta serie de plataformas cuando se recrean o se notan estas necesidades y en base a eso se van creando nuevas reglas. Al final es como la vida real, las leyes salen después de que notemos que existe el crimen, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Ahora mismo se está probando y se está desarrollando toda la parte jurídica sobre todo de la parte social, claro. Pero sí que es verdad que no se está haciendo en general, sino plataforma por plataforma. Vale, pues mira, ahora hay dos preguntas que están bastante relacionadas, os las voy a leer. Jesús Fernández dice que tiene una idea en mente y no sabe si existen incubadoras o entidades que ayuden a la creación de nuevos negocios relacionados con la realidad mixta. Y también nos preguntaba Mauricio que si tienen una asesoría para posibles emprendedores con ideas de este negocio. Por eso, si queréis enfocar estas dos preguntas. Pues desde la asociación sí que ofrecemos consultoría, diferentes tipos de consultoría a través de nuestra web. Podéis contactarnos en nuestra misma web o a través de correo electrónico o nuestras redes y podemos pues un poco asesorar y ponernos en contacto con los diferentes profesionales que necesitan o los agentes. Y en cuanto a incubadoras, al fin y al cabo, si cuentas metaverso como una tecnología innovadora, hay muchísimas incubadoras de innovación que siempre y cuando presentes un proyecto que tenga que ver con realidad extendida, que es innovador, o sea, podría ser cualquiera, ¿no? No hay específicas de solo metaverso por ahora, pero sí que cualquier incubadora con un buen proyecto podría ofrecerte ayuda dentro de lo que es la parte startup. Sí, tal cual. O sea, sobre todo también porque no son solo las que son como buscan proyectos innovadores en general, proyectos tecnológicos, y en esos dos casos, todas las que se dediquen a eso pueden valer. Y también buscar por el otro lado, o sea, por el lado del sector, en el sentido de pues, incubadoras que están más especializadas en música, en arquitectura, en educación. ¿No? Entonces, es un poco buscar o bien de un lado o bien del otro o bien de los dos, si se da la casualidad de que exista, para que sea más sencillo que te ayuden. De todas maneras, están en en pleno desarrollo de diferentes grandes, digamos, entes de la realidad extendida como Meta,
que seguramente a lo largo de este año y del próximo habrán más de un lab, ¿no? Sí. O universidades, Sí. etcétera. Entonces sí que Pues, vemos que esto es algo creciente y, o sea, al fin y al cabo es verdad que ya llevamos bastantes años dentro de lo que es la realidad extendida, pero desde el anuncio de Meta, en cuanto a toda esta parte de mundos virtuales sociales o metaverso, ha habido un boom desde, digamos, el otoño del año pasado. Entonces esto es relativamente incipiente como para crear incubadoras, ¿no? Pero sí que en este año se están desarrollando y seguramente que para otoño de este año y principios del año que viene haya muchísimo enfocado hacia el metaverso. Pues estupendo. Pues os voy a hacer ya no hay más preguntas, así que os hago una pregunta de invención mía. A ver, vosotros que tenéis información privilegiada, porque tenéis esta asociación y demás, me gustaría que me podáis un poco adivinar cuándo creéis que utilizaremos, pues, al menos una vez al día el estar en un metaverso, ¿no? Porque ahora os voy a dar ya mi opinión. A lo mejor, gracias a Facebook, que ha cambiado el nombre de Beta y todavía no tiene su metaverso, ¿no? Pues ha sido como, venga, que esto va a ser, pero todavía no es, ¿no? Y sin embargo, me pongo a pensar como antes y bueno, pues empezamos con el Messenger, luego con el 20, luego con Facebook y al final siempre dedicábamos este tiempo de nuestra vida, ¿no? Que ahora estamos mucho más en Instagram, ¿no? Y bueno, yo estoy más de una hora a lo mejor con Instagram, si sumamos los minutos, incluso compro con Instagram, ¿no? Es una cosa ya cotidiana en mi vida y seguramente en la vuestra también o en plataformas similares. Entonces, cambiando esta filosofía de decir, cuando llegue un metaverso potente que yo dedica de tiempo, ¿cuándo creéis que puede ser? Pues es que es muy difícil predecir, o sea, al fin y al cabo, nosotras que llevábamos planeando toda la realización de la asociación desde ya hace años, el hecho de la pandemia ha impulsado muchísimo esto, Claro. entonces es algo que esto no se puede predecir, ¿no? Tampoco preveíamos que se podía prever, yo creo que todo el boom que ha surgido de cara el rebautismo de Facebook, ¿no? Entonces es algo que esta es una industria muy cambiante y que cada año, digamos, o cada cada semestre día. es totalmente distinto. O sea, que realmente Sí. es poco predecible en cuanto a tiempos, porque puede ser 10 años o puede ser que Apple salga mañana con algo y todo el mundo lo quiera tener, ¿no? Ujú. Entonces, sí que hay lanzamientos de más o menos centrados en finales de este año, el año que viene y el siguiente, hasta 2024, de dispositivos ya, igual no sé si para todos los públicos, pero que van a empezar a atraer a nuevo público, ya Ujú. sea de Meta, de Google o de Apple. Y entonces, realmente yo creo que es un poco de cuestión de la tecnología, porque, por ejemplo, antes la realidad aumentada era algo como muy puntual y ahora en los filtros de Instagram, ¿quién no usa un filtro de Instagram? ¿No? Y eso es realidad Ujú. aumentada. Entonces, al final el metaverso o la visión de metaverso no es más que cómo va a ser el Internet del futuro. Eso Entonces, es. todo esto va a ser como muy, muy progresivo. Poco a poco vamos a ir adaptando diferentes funcionalidades a nuestra vida, ¿no? Entonces, seguramente depende del rango de edad, entraremos por un sitio o por otro, no va a ser todo lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que las nuevas generaciones, tanto la generación Z, los centennials, etcétera, ya piensan en 3D y ya se mueven en 3D. Igual que tú dices, yo compro en Instagram, la generación Z se mueve en Fortnite y compra en Fortnite, ¿no? Porque Claro. son mundos virtuales. Al final no son metaversos, son mundos virtuales que formarán parte del metaverso en el futuro, como hablábamos antes en los 90 del ciberespacio del Internet, pues esto es el nuevo Internet, o sea, digamos el Internet de las nuevas generaciones, va a ser todo espacial, en 3D, contenido. ¿Cuándo llegaremos a ver todo esto por la calle con gafas de realidad mixta? Pues es muy difícil de predecir, pero que todas estas tecnologías que confluyen en el metaverso, tales como el blockchain, las criptomonedas, el 5G, los mundos virtuales, la realidad extendida, todo esto son cosas que vamos a ir probando y picoteando antes de que el metaverso exista. Ya habremos probado
cosas de un poco de todas estas. El metaverso existirá cuando todo esto confluya y haya unos estándares, que será pues dentro de bastantes años, pero seguramente poco a poco ya no nos demos cuenta y dejará de llamarse metaverso y lo seguiremos llamando internet y será parte de nuestra vida y ya está. Entonces, Eso es. realmente es que no nos vamos a dar cuenta. La gente que dice, yo esto del metaverso no, pues es la misma gente que decía, yo no voy a comprar un móvil ni voy a llevar con un móvil en la mano todo el día y ahora es algo imprescindible, ¿no? Entonces, es algo que llegará. El que sea más avispado y más innovador, pues estará desde el principio, y el que igual quiera arriesgar menos, pues acabará entrando por el aro cuando llegue para todos, ¿no? Pero Pues muy bien. es un poco que va a ir año por año, vamos a ir asumiendo una cosa que igual no nos damos ni cuenta de que es parte del metaverso. Pues muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, sobre todo con la idea que habéis dicho antes, que es lo que comentabais, que la tecnología ya ha llegado, ¿no? Que hay realidad extendida que engloba la virtual, la aumentada y la mixta, y luego pues ya lo aplicaremos en el metaverso, en proyectos o lo que hemos estado viendo en las otras ponencias. Pues muchísimas gracias a las dos, Lorena y Vicky. Muchas gracias a ti. A vosotros.